Bueno, queridos hermanos, un saludo con la paz del Señor. Bueno, nuevamente nos encontramos para compartir la enseñanza, la bendita palabra del Señor, como siempre, que es la que nos fortalece, la que nos levanta. Y bueno, hoy quiero hablar un poco de una palabra que es hermosa, ¿no? Como toda la palabra de Dios, ¿no? Que es hermosa y es buena, porque Dios en su palabra nos corrige, nos ayuda, nos direcciona. Y hoy quiero que hablemos un poco de lo que es Jeremías 33. Y no voy a hablar de Jeremías, clama a mí, yo te responderé, pero voy a hablar de lo que es la sanidad. Hoy vienen tiempos donde la gente por ahí piensa o dice, bueno, la sanidad proviene de nosotros, la sanidad es una responsabilidad nuestra, igual que nuestro futuro, ¿no? Pero yo creo que el futuro nuestro está en las manos de Dios y nosotros debemos forjarlo hacia Él. Y nuestra sanidad depende de Dios también, porque por más que queramos ser sanos, si no podemos, si Dios no lo permite, no lo vamos a hacer. Y por eso hoy quiero que podamos compartir esta palabra que está en Jeremías capítulo 33. Y la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún preso en el patio de la cárcel. Le dijo: yo, el Señor, que hice la tierra y la formé para afirmarla, y cuyo nombre es el Señor, declaro, clama a mí y yo te responderé, y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo, el Señor y Dios de Israel, declaro acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que han sido derribados con arietes y con hachas. Los caldeos han llegado a combatir y a llenar las casas con los cadáveres de los que yo herí en mi furor y en mi enojo, pues yo escondí mi rostro de esta ciudad por causa de toda su maldad. Pero les traeré salud y medicamentos, y los sanaré, y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Mire, acá queremos hablar un poco de lo que es la historia, de cómo Israel fue devastada, fue destruida en aquella época por esta tribu de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Según la historia, declara que los caldeos, por ejemplo, los caldeos fueron una tribu semítica de origen desconocido que se asentó en Mesopotamia, ¿sí? 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Y por la lengua que tenían, se ve que más o menos tenían un parentesco con los amorreos. Estos caldeos fueron los que se metieron y destruyeron prácticamente todo lo que es los palacios de Israel, parte de Judá, y se metieron en las casas y hicieron un destrozo, tal así que dejaron cadáveres en las casas, muertos en las esquinas. Fue destruido prácticamente casi todo Israel y Judá, pero Dios siempre se dejó un remanente, ¿no? Y por eso en el capítulo 33 del libro de Jeremías habla de la restauración de Jerusalén y de la salvación de Judá. Y Dios hablaba, ¿no?, que traería, a pesar de todo este problema que Él mismo permitió que sucediera, porque Él mismo lo permitió por causa de que Israel y Judá habían dado la espalda a Dios y habían pecado y habían hecho maldad. Dios había permitido que los caldeos abordaran a esa nación. Si bien no porque Dios es malo, sino porque Dios permitió para tratar con Israel y Judá personalmente, porque ellos le habían dado la espalda, ellos habían ido a hacer lo que no tenían que hacer y empezaron a pecar y empezaron a dejar los mandamientos de Dios, y por eso Dios permite que los caldeos sitiaran Israel y empezaran a matar a los israelitas, tanto a los niños como grandes, mujeres, hombres, e incluso a reyes que estaban en palacios. Y por eso Dios habla a Jeremías, lo toma Dios a Jeremías en el espíritu y le dice: mire, esta es mi palabra, yo declaro que vendrán días que traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, porque Dios prometió y cumpliría esa promesa, ¿sí?, que le hizo a Israel, de restaurarla, de levantarla, de hacer salva a Judá. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese tiempo de restauración se cumpliría en el tiempo de que el Mesías llegaría a la tierra para traer derecho y justicia al ser humano, tanto Israel
como los no judíos que somos nosotros. Esto lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 16 en adelante, donde vemos que Dios, en ese mismo capítulo, declara cómo va a ser y de qué manera va a cumplir esa promesa de traer paz perduradera, sanidad para todo su cuerpo y liberación para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Y lo declara acá en la palabra, dice: vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel, y a la casa de Israel y a la casa de Judá, palabra del Señor. Aquí vemos que Dios empieza a mostrar de qué manera cumpliría su promesa, de qué manera cumpliría la promesa de traer sanidad y medicina para curar el corazón de Israel, la herida de Israel y la pérdida que tuvo Israel. De qué manera lo sanaría, de qué manera restauraría Dios a Israel y a Judá, era a través de cumplir su promesa en aquellos días, en los días que Jesús venía a este mundo. Vemos en el capítulo 33, verso 15, en donde dice: cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia que impondrá la justicia y el derecho a la tierra. En esos días Judá será salvado y Jerusalén habitará segura y será llamada: el Señor es nuestra justicia. Vemos que Dios levantaría del retoño de David, o de David saldría un retoño, un renuevo que tendría en él un manto de justicia y un manto de poder para hacer justicia, para hacer derecho al ser humano, para traer justicia, para justificarnos delante de Dios. Y ese retoño y ese renuevo que saldría de David, habla del linaje de David y habla de que Jesús vino del linaje de David. O sea que vemos que el cumplimiento de esta palabra lo encontramos en el Nuevo Testamento, lo encontramos en Jesús cuando trajo luz al pueblo que estaba en oscuridad, que habitaba en tinieblas, cuando trajo libertad al pueblo que estaba cautivo y sanidad a los que estaban enfermos y salvación para los que estaban perdidos. Esta palabra profética del libro de Jeremías la vemos cumplida en el tiempo de la gracia, la vemos cumplida en Jesucristo. Él es el que trajo paz perduradera. Por algo Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: no, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy como el mundo la da. Es más, su palabra dice que por sus llagas fuimos sanos, trajo sanidad a través de las llagas, trajo libertad a través de su sangre y nos reconcilió nuevamente con Dios. Por eso vemos el cumplimiento de esta palabra, ¿no? De cómo Dios liberaría al pueblo de Israel, de cómo Dios traería sanidad a su pueblo y cómo Dios trajo sanidad también a nuestras vidas a través de Jesucristo, a través de ese renuevo, de ese nuevo pacto que es la sangre de Jesús, ¿sí? Que es lo que nos liberaría a nosotros, ¿sí? Nos haría libres y lo que nos traería sanidad al alma y al cuerpo enfermo por el pecado. Por eso vemos acá que Dios promete esa palabra en el libro de Jeremías: he aquí que yo os traeré sanidad. Y se cumple en este tiempo la palabra. Jesús es el que trae sanidad al alma. Por algo Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y qué importante es ver que Jesús es el que nos da descanso para el alma, que Jesús es el que trae sanidad para el alma y descanso para el alma, y que en Él está la solución para que el ser humano pueda descansar en Él y pueda descansar de su trabajo, de sus labores e incluso de su pasado y de su sufrimiento, porque vemos que Israel venía padeciendo un montón de sufrimientos. Venían padeciendo persecución, destrucción, deterioro, sus familias devastadas, Judá dividida por un lado, las 10 tribus de Israel por otro. Pero Dios prometía liberar a Judá, salvar a Judá y hacer que habitara Israel segura. ¿En quién? En Él. Por eso es muy importante que podamos comprender esta palabra. ¿Quiénes eran los caldeos? Era una tribu que no tenía quien la conociera. Se desconoce bien de dónde eran.
Pero dice que ellos fueron y sitiaron a Israel y comenzaron a destruirla de tal manera que Dios tuvo que dar una promesa a ese mismo pueblo y decirle que se quedara tranquilo, que a pesar de haber perdido un montón de cosas, ellos volverían a experimentar la paz de Dios. Ellos volverían nuevamente a ser libres, nuevamente a edificar sus casas y nuevamente a experimentar felicidad, seguridad y paz en Dios, porque Cristo traería esa paz. Jesús traería la seguridad para el alma del ser humano. Por eso esta palabra debemos tomarla, debemos comprenderla y llevarla a nuestro corazón. Quizás pasaste por muchos momentos donde perdiste cosas, como también Israel pasó por su momento y perdió familias, perdieron casas, perdieron terrenas y cosas materiales, pero Dios le prometió devolverle todo y traerlo nuevamente a que esté seguro y hacer libre a Judá. Quizás perdiste cosas en tu tiempo, quizás perdiste familia, quizás perdiste cosas materiales, quizás perdiste o estás perdiendo la relación con tu pareja, con tu familia, quizás estás un poco disgregado de tu familia, quizás hay cosas que perdiste en este tiempo, pero el Señor está diciendo que por medio de Jesús, por medio de ese renuevo que saldría del linaje de David, de Jesús, nosotros recuperaríamos todo lo que hemos perdido, porque en Jesús todo es recuperable. En Dios todo es recuperable. Y qué bueno es saber que tenemos a Cristo, que tenemos a Jesús de nuestro lado para ser salvos, para recuperar lo que hemos perdido y para vivir con plena certeza y seguridad de que Él nos hace vivir seguros, que Él nos hace vivir estables y que Él es el que nos puede traer libertad aunque estemos cautivos, porque Dios prometió liberar a Judá y así lo va a hacer y así lo está haciendo y así lo está haciendo con nosotros. Él dijo en su palabra que cuando conoceríamos la verdad nos haría libres y Jesús es esa verdad que nos hace libres. Cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Cuando conocemos la palabra, conocemos sus promesas. Y sus promesas se cumplen en Jesús. Sus promesas se cumplen y son verdad, son sí y amén. Todo lo que el Señor dijo se cumplirá. Toda promesa que nos ha hecho o nos ha declarado, tarde o temprano, se cumplirá. Por eso debemos confiar, debemos creer, debemos afirmarnos en la fe, aferrarnos a Jesucristo y esperar confiadamente de que su palabra se cumplirá. Llegará tiempo, llegará el momento en que Jesús hará su obra completa en nosotros. Debemos confiar, debemos tirarnos a los brazos de Cristo y confiar en esta palabra. Pero para que esto suceda, debemos creer, pero también debemos clamar. Porque dice, clama a mí y yo te respondo.